Ok, surge el escándalo del presidente con la chamita. ¿Qué nos inventamos para tapar esto? Ah, bueno, vamos a inventarnos una guerra con Albania. ¿Qué sucede? Que el presidente va a la reelección y tiene un contrincante. Y resulta que la CIA apoya al contrincante. Y el tipo de la CIA le dice, mira, nosotros vamos a sacar a la luz que esto es una gran mentira que ustedes han creado. Y tal. Y Robert De Niro lanza uno de los factos más importantes de la película, que es cuando le dice, pero es que si tú haces eso, quedan mal ustedes, porque la razón de ser de que ustedes existan es la guerra. Entonces ustedes ganan. Hay allí un juego de poderes donde podemos, o podemos intuir que hay gente que tiene intereses, pero hay gente que tiene también ideas legítimas y Claro, hay gente, fíjate, lo vemos con el caso, el conocidísimo caso de Dalton Trumbo, ¿no? claro. Era un hombre con convicciones, era un hombre que creía en una transformación social del propio Estados Unidos y se vio víctima, Sí, como se han visto víctimas de muchos sus ideas. de los que están en Hollywood, que Sí. circundan esas ideas Mm, y que finalmente son sublimados o son cancelados, sí. porque muchos de ellos empiezan a ser cancelados. La política sobre una farándula con el debate de Nixon y Kennedy, cuando se dieron cuenta que Kennedy se veía mejor en televisión y que el show llevaba más votos que el discurso político tradicional, se volvió cada vez más eso y se pulió con Reagan. Reagan era un actor de televisión. Reagan inventó un montón de cosas. Montaje de todo tipo, el uso de dobles, hubo cosas de seguridad. Y poco a poco la política se iba convirtiendo también en eso. Ahora con las redes sociales, ahora tenemos presidentes cada vez más mediáticos. Y siempre lo he dicho, lo advirtió Giovanni Sartori En en el esa Homo novela, en Ludens. el Homo Videns. O sea, el hombre cada vez es menos sapiens y cada vez es más vidente. Entonces, eso hace que el epicentro de la geopolítica actual y futura va a ser el escenario mediático. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio donde se supone que deberíamos hablar de cine, pero siempre hablamos de lo que se nos antoje. A mi siniestra, pero nada siniestro, el catedrático del cine, Ricardo Romero Romero. Bueno, y por acá el doctor Jason Alcalá, que les va a dar unas cucharadas de cinepilia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jeff? Eso, hoy tenemos una película. em, Tiro verde. Que no se te olvide, que no se nos olvide El Rabipelado 2.0. saludar a esta presencia omnisciente que siempre hace el podcast con nosotros acá, ¿no? El Ravi Pelado 2.0. ¿Qué tienes para decirnos, Ravi, antes de comenzar? Que había dando, pero ya no hay. Ah, bueno, el Ravi Pelado se acaba de comer un arroz con chuleta. Eso quiere decir que el podcast va a quedar Claro, arrecho. y le va a dar chuleta altera. Mira, hoy vamos a ver una película, Ricardo y Ravi, que coincido completamente con lo que hablaste antes de empezar el episodio, porque me parece que es una radiografía al sistema político interno estadounidense, y no solo estadounidense, de la mayoría de los países del mundo, que toca varios tópicos interesantes que inclusive vinculan la política con personalidades como Joseph Goebbels. Sí, es un tema que transversaliza toda la esencia de ese establishment norteamericano y además con dos actuaciones magistrales. Bueno, estamos hablando de What the Dog, Cortina de Humo, o él conoció la película del año 97. Es la traducción, pero Wag the Dog tiene que ver con el perro meneando la cola, ¿no? Que Sí, es como una especie de astucia para distraerte, para que te descuides y morderte. David. Que se dice al principio de la película, aparece como una frase, apenas empieza, que dice, si la cola pensara, la cola me daría el perro. Y ahí está todo lo que dice que al ¡Ey! principio. Por ahí hay muchas colas siendo presidente. sí, bueno, pero fíjate tú, esta es una película que tiene como premisa ocultar
hacer Sí. precisamente una cortina de humo de un escándalo sexual con una menor de edad que tiene ese ficticio presidente de los Estados Unidos. Pero fíjate que cuando ocurre esa película, Parece un Clinton sí, o parece un Donald o Trump, un Trump, claro. o también incluso un George W. Bush. Claro. O sea, no. Padre o hijo, los dos. Mira, yo creo que los dos andan en esos escándalos. Sí, Y también, bueno, recordemos a un Nixon. sí. Que lo que hizo Nixon no quiere decir que no lo hacían los demás presidentes, ¿no? Pero Es a él como un fue el que le estalló. es como un continuum, ¿no? Detrás de la Casa Blanca, dentro de la Casa Blanca. Bueno, inclusive presidentes íconos dentro de digamos, del relativo progresismo que tiene Estados Unidos, como los Kennedy también involucrados Claro. en escándalos, ¿no? Sí. Lo cierto es que lo que vemos allí es una Ujú. comedia de humor negro, una comedia donde vemos mucha realidad retratada y hay un personaje que se llama, que es el que hace Robert De Niro. Estamos hablando de Conrad Breen, que es una especie de, ¿cómo que se le llama eso, Gelson? Es el Doctor Chip. Si es el Doctor Ship, sí, es lo que llamaríamos hoy un showrunner. Correcto. Es el showrunner de cómo montar una campaña, de cómo montar toda una estrategia comunicacional para engañar a las masas. Exactamente, dijera Milan Kundera en ese libro La inmortalidad, es el imagólogo de quien funge como presidente en esta película. Pero además es un tipo, este personaje, que sabe de guerra, Sabe por- de guerra y sabe de que estrategia. sabe de estrategias de guerra. Claro, porque además, fíjate, por cierto, voy a hacer un inciso, no sé qué dice el Rabipelado 2.0 de esto que voy a decir. Es una de las mejores actuaciones de Robert De Niro que a mi juicio pasó sin pena ni gloria. No sé qué piensa el Rabipelado. Sí, no fue completamente brutal la actuación. En verdad estuvo a un nivel, bueno, la calidad que siempre da en todos lados. Y siento que en parte no tuvo mucha publicidad su actuación, ni la de Dustin Hoffman, que también. Es muy bueno. Porque no les convenía simplemente en el 97, recién saliendo el escándalo de Lewinsky, que la gente meta mucho el ojo en qué hace realmente la Casa Blanca cuando da un comunicado de algo, ¿no? Sí, supongo que precisamente como es una película anti-establishment, uno dice, ¿cómo se deja colar una película como esa en Hollywood? Que sabemos que a pesar de que hay izquierda, hay progresismo, hay gente pensante, de pensamiento crítico en Hollywood, ¿cómo es que se puede colar una comedia como esa, no? La misma película te lo responde. Hay una escena brutal, porque, bueno, le vamos a hacer spoiler, es una película vieja, ustedes después la pueden volver a ver. Pero, ok, surge el escándalo del presidente con la chamita. ¿Qué nos inventamos? Porque además el tipo está fuera del país. ¿Qué nos inventamos para tapar esto? Ah, bueno, vamos a inventarnos una guerra con Albania. ¿Qué sucede? Que el presidente va a la reelección y tiene un contrincante. Y resulta que la CIA apoya al contrincante. Entonces hay un momento, hay una escena donde Robert De Niro y esta chica que siempre lo acompaña, no recuerdo el nombre de la actriz, luego lo busco, están con el hombre de la CIA, pues, el hombre blanco detrás del hilo. Y el tipo de la CIA le dice, mira, nosotros vamos a sacar a la luz que esto es una gran mentira que ustedes han creado y tal. Y Robert De Niro lanza uno de los factos más importantes de la película, que es cuando le dice, pero es que si tú haces eso, quedan mal ustedes, porque la razón de ser de que ustedes existan es la guerra. Entonces ustedes ganan. Y ahí empieza el juego político donde la CIA no los desmiente, pero sí saca el anuncio de que la guerra terminó. Y entonces luego este loco del lado de acá dice, ah, bueno, sí, terminó la guerra, pero hay un soldado que sobrevivió, hay un héroe. Un sargento fabricado. Fabricado. Y fíjate, fue... Entonces, pero para cerrar la ah, respuesta, que ¿por qué esta película surge con tanto, co- ah, a pesar de cómo funciona la industria hollywoodense? Bueno, porque debajo siempre va a haber intereses encontrados
Y incluso la misma industria de Hollywood es un tablero de ajedrez. Sí, obviamente, y coincido contigo en que hay allí un juego de poderes donde podemos, o podemos intuir que hay gente que tiene intereses, pero hay gente que tiene también ideas legítimas y Claro, hay gente, fíjate, lo vemos con el conocidísimo caso de Dalton Trumbo, ¿no? claro. Era un hombre con convicciones, era un hombre que creía en una transformación social del propio Estados Unidos y se vio víctima, Sí, como se han visto víctimas de muchos sus ideas. de los que están en Hollywood que circundan esas ideas Mm, y que finalmente son sublimados o son cancelados sí, porque muchos de ellos empiezan a ser cancelados. sí. Pero en el caso de What the Dog, definitivamente es una película que nos muestra no solo lo que ocurría en ese momento, fíjate, no sé si el Rabipelado 2.0 recuerda que para esa misma época habían dos películas sobre el presidente de Estados Unidos, que esas sí tuvieron, digamos, audiencia, tuvieron mediática, no pasaron sin pena ni gloria. Estoy hablando de una que se llama Mi querido presidente. Ah, imagínate. Sí, y otra donde el que hace de presidente es Michael Douglas y es una idealización de la presidencia de los Estados Unidos, Ok. como queriendo mostrar que ser presidente de Estados Unidos es lo máximo a pesar de las contradicciones, a pesar de que son humanos. Bueno, llegar a ser presidente de los Estados Unidos es lo máximo que se puede hacer como ser humano, es lo que Sí. plantean esas dos películas. Bueno, Y aquí no se plantea eso. no, para nada. Aquí se plantea todo lo oscuro, todo lo mediocre, Ujú. todo lo absurdo que es la presidencia de Estados Unidos, porque finalmente el presidente de los Estados Unidos está en un juego de poder. ¿Qué dice el rabipelado? Así que el presidente tiene ni caras en esta película, no toma acciones, no hace nada, tiene un monigote. La gente tienen ahí, lo mueven para allí y para acá, hablan por él, toman decisiones por él, le cambian el vuelo, cosas de para por todo esto porque que te están de lloviera y tío, que un dinero, ¿para qué? Sí. Y ese está ya de llorar, eso no es la figura. Eso pasó precisamente años después con George W. Bush, donde todo el mundo sabía que el que mandaba era Dick Cheney. Dick Cheney era el que real. Es más, Dick Cheney le dice a George Bush, bueno, mira, yo sí voy a asumir eso para lo que tú me estás llamando, pero el jefe voy a ser yo. Eso se lo dice Dick Cheney al propio George W. Bush y lo vemos retratado luego en una película, Ok. una biopic sobre Dick Cheney, donde vemos que realmente era un monigote ese presidente. Claro, pero me parece que como lo acaba de mencionar el Rappi, es una constante dentro de la política estadounidense. O sea, a pesar de que culturalmente, que tiene que ver con la película, la influencia cultural masiva a través de los medios, que esta forma de ver el mundo del estadounidense promedio se propaga, ¿no? Y te venden como que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del planeta. Pero a la par de eso sabemos que simplemente es una marioneta de los verdaderos poderes que Que eso no controla. quiere decir que en la historia de los Estados Unidos no haya eh, Sí, bueno, Abraham allí Lincoln, ¿no? o incluso, bueno, presidentes que son tan reaccionarios que sí, obviamente Truman tenía un gran poder como presidente y se evidenció con las bombas atómicas porque realmente el promotor de todo eso es él, ¿no? O presidentes que en su momento, bueno, fueron ejecutados precisamente por ir en contra del Como, establishment, como el como caso de Kennedy. Kennedy. Kennedy, claro. Entonces, pero vemos eso, ¿no? De que no puedes actuar a tus anchas. Pasó con Nixon. Nixon quiso actuar a sus anchas. El escándalo de Watergate no es un escándalo que no haya sido, digamos, el tema ha tocado a cualquier presidente de los Estados Unidos y él es él es el pagote de eso porque fue lo que ubicó el sistema para poderlo sacar Claro. de la silla de la Casa Blanca. Ahora, ¿por qué sigue pasando? Mira, yo creo que sigue pasando por dos cosas. Los que hemos leído el Sun Tzu Ujú. nos damos cuenta que la guerra es engaño. La guerra
son cortinas de humo. La guerra es Un juego de señuelos. una dramaturgia. Mm. Es toda una dramaturgia. El presidente de los Estados Unidos tiene que ser un tipo que asuma el personaje para poder sostener el complejo militar industrial y poder sostener las fuerzas reales o las fuerzas que son de facto, que son las grandes corporaciones, y simplemente esa persona tiene que obedecer a todo eso, como el caso de Obama. O Mm. sea, Obama siendo negro, y que tenemos una película que nos vendió como un ideal que llegara un presidente negro a los Estados Unidos como el mayordomo de la Casa Blanca, y pone la Sí. cosa ahí como, oye, qué bueno, estamos progresando, hemos llegado por fin Sí, un a, gran logro. sí, a un gran logro, llegó un presidente negro y bueno, resulta que ese presidente negro Mm. se comportó como el presidente más racista de la historia, porque Sí, no, fíjate lo que pasó con Libia, lo que pasó con Siria, lo que ha pasado con Venezuela, se lo debemos a Obama. sí, yo estaba viendo por ahí como un número y pesan más muertes sobre él que sobre sus predecesores, ¿no? Sí, más o Y menos creo que él es como Nobel de la Paz también. sí, le dieron el Nobel de la Paz, y entonces resulta que posteriormente bombardea Siria, y Mm. yo recuerdo puse en un tuit algo así como que si el premio Nobel de la Paz se podría dar 2 veces, porque bueno, ya que Obama bombardeó a Siria, deberían dárselo otra vez. Otra vez. Bueno, pero bueno, se lo dieron a María Corina Machado. Pero volviendo a What the Dog, le quisiera preguntar al Rabipelado algo sobre eh, cómo es que estas cortinas de humo y cómo estos entramados siguen sosteniéndose en el poder, siguen dominando el poder, a pesar de que tenemos hoy día un mundo más multipolar, tenemos naciones soberanistas, y digamos ya se trascendió eso de izquierda y derecha. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué sigue? Lo estamos viendo con Donald Trump, y precisamente hay una cortina de humo escondiendo los escándalos en los que él está involucrado con Jeffrey Epstein, y que ahora vemos en los correos. ¿Qué dice el Rabipelado? Mira, es bastante, se ha estudiado, ¿no? En Estados Unidos, principalmente, en la política sobre una farándula con el debate de Nixon y Kennedy. Cuando se dieron cuenta que Kennedy se veía mejor en televisión y que el show llevaba más votos que el discurso político tradicional, se volvió cada vez más eso y se pulió con Reagan. Reagan era un actor de televisión. Reagan inventó un montón de cosas. Montajes de todo tipo, el uso de dobles, hubo cosas de seguridad. Y poco a poco la política se ha ido convirtiendo también en eso. Ahora con las redes sociales, ahora tenemos presidentes cada vez más mediáticos. De hecho, una de las cosas por lo cual Chávez siempre será recordado y poniéndolo aparte es porque él tomó el control de los medios y tú sabes que llegó a estar en televisión todos los días. Y eso lo vieron los otros presidentes del mundo y digo, oye, que esto es interesante, vamos a empezar y así en todas partes del mundo comenzaron a salir presidentes que eran mucho más mediáticos, que eran mucho más cercanos a las redes sociales. Tienes un Bukele que gobierna desde el teléfono, un tipo que no sale de su casa nunca. Nunca lo ves en la calle haciendo nada. Ajá, es una gente que se entregó a la política como espectáculo, creo yo, y como está tan integrado ahorita en la sociedad actual, que me parece a mí que principalmente que la política se está moviendo por eso. No es tanto las decisiones económicas que están tomando tras de mesa, que es lo que realmente interesa a ellos, los negocios que están transando por debajito. Es la justificación que le dan a esos negocios frente al público. Claro, acabas de mencionar algo importante que me va a tomar el atrevimiento de decir esto. Pareciera que ahorita la política a nivel internacional está dividida en dos escenarios. El real, que es donde se mueven todas, Ricardo lo acaba de mencionar, donde ya se desdibuja izquierdas y derechas. Y el mediático, que es donde se comienzan a mover todos los actores políticos de la actualidad. Pero, ¿por qué? Por la importancia que ha venido cobrando el mundo mediático para el día a día del ser humano. Y siempre lo he dicho, lo advirtió Giovanni Sartori En en el esa Homo novela, en Ludens. el Homo Videns. O sea, el hombre cada vez es menos sapiens y cada vez es más vidente. Entonces, eso hace que el epicentro de la geopolítica actual y futura
va a ser el escenario mediático. Claro, y el escenario mediático aquí lo vemos plasmado como una forma de controlar o forma de guerra, lo que estamos viviendo en Venezuela con el asedio que tiene el Comando Sur, donde nos han puesto buques de guerra y, o sea, imagínate, tú vas a mover buques de guerra con poderío nuclear para derribar unas lanchas, porque estás combatiendo el narcotráfico, ¿no? Fíjate cómo todo el engaño está Sí. allí, como cortina de humo. Son cortinas de humo como, Eh, por ejemplo, para que nos olvidemos de que en este momento se sigue cometiendo un genocidio en Gaza, Sí. Y adicional a a pesar del alto al fuego. claro, y adicional a lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en África también, En Sudán, en Sudán, lo que está sucediendo dentro de la sociedad estadounidense, que lo platicaba yo temprano con el profe, y es que este juego político que Donald Trump está llevando ahorita es muy delicado para él incluso, porque si él comete un error en todo esto que está pasando ahorita en el Caribe, para nadie es un secreto que hay opiniones, muchas, dentro de Estados Unidos que no están a favor de él. sí, Entonces, inclusive de su propio, del propio MAGA. claro, entonces, si él comete un error, eso le juega en contra para futuros escenarios electorales. Claro, pero también tiene la presión del lobby sionista que si quiere invadir Venezuela, si quiere hacer que Venezuela se convierta en otra Palestina, quieren palestinizar Venezuela, Sí. y entonces lo tienen chantajeado con los archivos de Jeffrey Epstein, salieron la cuestión de los correos, Ujú. el propio Jeffrey Epstein. Imagínate que Jeffrey Epstein diga algo así como que, Hay supuestamente una foto, ¿no? También. sí, exacto. Ah, sí, bueno, y de una apelación con Bill Clinton, ¿no? Ajá. Fíjate cómo Sí. esta película es como un manual, Está vigente. sí, esta película What the Dog es como un manual Ujú. de engaño, Ujú. de política oscura, Sí. eh, Manipulación. manipulación, o sea, es una película pedagógica, Sí. es una película con, es lo que digo, nuevamente, quiero ponerla en la palestra. No es posible que un peliculón como este haya quedado. Bueno, aprovechamos las cámaras de Jarabe Movie para invitar a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos ve, a echarle un ojo a esta película y que saquen sus propias conclusiones. Nos quedan 4 minutos. Este, la cortina de humo ya la sabemos, tú la acabas de mencionar. La pregunta es, ¿qué quiere tapar entonces la actual administración de Trump, no? Bueno, fíjate, hay muchas cosas que se quieren tapar. Primero, la familia Trump se ha enriquecido mucho de todas las jugadas que ha hecho Donald Trump, se ha enriquecido también, aunque yo creo que hay una apariencia ahí, hay otra cortina de humo Claro. de la pelea entre Elon Musk y Donald Trump. Elon Musk llegó a ser trillonario, bueno, no sé, es una cosa grotesca. Sí, No se entiende la cantidad son 300.000 millones de dólares. No es posible que sí. alguien Que tenga. de hecho hay una polémica entre él y una cantante estadounidense Sí, que hace poco tuvo un gesto económico con un sector y como que le hizo la crítica, o sea, ¿qué haces tú con tanto dinero, ¿qué brother? haces con 300.000 millones de dólares? Sí, ¿no? O sea, y de paso lo aprovechó en el momento en el que Estados Unidos impone aranceles de una manera arbitraria, va Sí, contra su supuesto libre mercado, va contra sus premisas de la libertad, sí. y la familia Bush y la fortuna de Donald Trump es mayor a la que tenía cuando entró en la Casa Blanca. O sea, no es una Bueno, cosa. eso iba a decir, ¿sabes qué es curioso? Que incrementaran sustanciosamente las fortunas de Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos. Jeff Bezos, sí. Larry Ellis. Ajá, en ese escenario de pandemia, pospandemia en la actualidad. Es bastante curioso. Es una cortina de humo. Y bueno, otro dato curioso ahí, que no, que una de las grandes figuras que protagoniza esta película es Robert De Niro, quien se ha declarado un
¿cómo se diría la palabra, no? Un firme opositor de Donald Trump. Un anti-establishment. Sí, Fíjate, en el caso de lo que ocurre actualmente, comparado con What the Dog, todo esto se nota en este momento que fue planificado. Claro. La forma en cómo está llevando Estados Unidos su política arancelaria, su política de guerra contra China, de guerra contra Rusia, de guerra contra los BRIC, porque es una guerra. Ujú, Y esa guerra, ¿cómo se esconde? Bueno, se esconde a través de escándalos. Los escándalos, ¿qué le puede hacer en este momento la justicia norteamericana a Bush si un tribunal lo declara culpable? No lo van a meter preso. Él va a estar en casa por cárcel, va a estar disfrutando de su fortuna, porque además él a su edad, ¿qué más va a hacer por allí? Claro. Entonces, resulta que todo esto es un show y está planificado. Está enteramente, o sea, porque acaso que él no sabía que iban a salir los archivos de Jeffrey Einstein. Claro. Eso se iba a saber. Claro. Vamos a escuchar esta última intervención de El Rabipelao en este episodio de What the Doc. Sí, yo siempre que al final la película, como es muy cínica, da muy en el clavo con la realidad. Y siento que quizás por eso, por esa clave, el cinismo es que lo dudo salir al mercado, lo dudo publicarse así. Porque existe un nivel de incredulidad. Tú ves eso, tú dices, ya basta, no puede ser posible, hasta que le cabeza. Yo entendí el tipo de comedia que era cuando salió el personaje de Batman, de Hill, porque si hay actores de Hollywood que están haciendo que es él. Sí, Y lo hace directamente y lo ponen a él para eso. y lo hace con gusto. Apenas apareció el Batman, yo dije, ya sé qué película es esta. Sí. Ya entendí para dónde va esto. Y la disfruté muchísimo más. Porque sabía que simplemente eso, es un take tan cínico que al final, y igual es por el gigantesco, matan al conductor que montó todo porque quiso hablar. Sí. Que es como el mensaje final. Y que si no eres élite, pueden prescindir de ti con facilidad. Eres también una ficha prescindible. Una cifra. Mi gente, todo está dicho. Quiero aprovechar para invitarlos y también a ustedes, después en algunos otros episodios podemos hablar de eso, de que se vean la revista de The Economist para el año 2026, que tiene mucho de esto que hemos estado hablando hoy. Reportó para ustedes Ricardo Romero. Y Jason Alcalá, el doctor que les recetó unas cucharadas de cinefilia. Y por ahí, bueno, nuestro pana, el Rey Pelado 2.0. Presente. Bueno, Hasta la próxima, como dice Dimo. chao. Chao.